La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, amigos y amigas, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que llega desde Ecuador con novedades, Rosa María. Desde Quito. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a esta edición de A Pensar Más, aquí en Lima, Perú, transmitiendo para toda nuestra red y por supuesto para el mundo entero. Sí, efectivamente, un viaje familiar a Ecuador me hizo estar en Quito viernes, sábado y domingo, una experiencia muy interesante que me permitió ver ahí in situ cómo se está movilizando la oposición a Correa. Tú sabes, todos los días hay, en las tardes, y en las tardes llueve, grupos como piquetes de personas que protestan delante del Consejo Nacional Electoral. Yo llegué a Quito con la idea de que la elección de Lenín Moreno era ya un hecho consumado, ¿no? Y sin embargo, se sigue exigiendo el reconteo de votos, se sigue exigiendo un resultado más transparente. De hecho, es un pedido del candidato opositor, sí, Guillermo Lasso, sí, que incluso ha mencionado el término fraude en más de una ocasión. Por supuesto. Y el presidente Correa, que no participa, por supuesto, en estas elecciones, pero que es un actor estelar, ¿no? Dedicó la sabatina, así se llama, a lanzar una serie de insultos, pero creo que nosotros los peruanos no estamos acostumbrados a ese lenguaje en un presidente. Claro. Bueno, me dicen que la prensa ya también es bien agresiva, tal vez sea de igual a igual, pero varias horas dedica los sábados, varias horas en cadena, o sea, tienes la obligación de escucharlo, por supuesto la gente apaga la televisión o el radio y no lo escucha, a insultar, pero insultar a los que no están de acuerdo con él, o piensan distinto, o tienen un punto de vista distinto. Entonces denunció un complot, o sea, un complot quiere decir pues una organización criminal, ¿no? Entre una estación de televisión que es Independencia, que es Ecuavisa, y las encuestadoras. Una encuestadora, Cedatos, fue allanada con un fiscal. Sus computadoras fueron hackeadas, retiradas. Es una cosa impresionante. Acá tú no entras a una casa encuestadora, pues, y te llevas la computadora, ¿no? Sí. Y, por supuesto, todos denunciados ante la fiscalía, de fraude, etcétera. Entonces, a mí lo que me llama la atención, yo le decía eso a la familia con la que estaba allá, es, fíjense, si este hombre está tan seguro de que ganó, y se siente tan empoderado, y está tan tranquilo con que su candidato ganó las elecciones, ¿por qué? ¿A qué todo este show? Claro. Entonces, no tendría necesidad. Entonces un ecuatoriano me dijo, mire, es que Quito tumba presidente, pues. Ya, así pasó con Lucio Gutiérrez. Los piquetes eran chiquitos los primeros días. Y hay una situación económica muy difícil en Ecuador, y Correa no es tonto en eso, es un político muy audaz. Entonces, normalmente tú en una situación como en la que él está, dirías, unidad nacional, ya terminaron las elecciones, todos somos hermanos, acabamos las divisiones. Buscar salir bien, ¿no? O sea, sí. Siempre normalmente apelas al discurso de unidad nacional. Tienen lluvias en la zona de la costa, o sea, sí, están tan fregados como nosotros. No es verdad que no ha pasado nada, hay damnificados, hay problemas. Entonces, apelarías pues a ese tipo de lenguaje para salir del caso, y a su Lenín Moreno es presidente, lo proclaman y se acabó. No, es completamente agresivo. Además, alrededor del centro y muy cerca al Consejo Electoral hay cámaras de vigilancia, de videovigilancia, que el presidente usa durante los sábados para ir sacando videos, ir, miren, fulanito tal, Ismael Soto, a ver, ¿quién es Ismael Soto? Ismael Soto no ha pagado sus impuestos, y sale a protestar. Cosas así, claro, alucinantes. O sea, es increíble cómo pueden hacer cosas de esa naturaleza tan agresivas contra personas particulares, ¿no? Para amedrentarlos, para que no salgan, para que no protesten, para que no haya oposición. Ahora, ¿cómo te mantienes en el poder 10 años? Me explicaron, bueno, muy fácil, dándole a cada uno algo, ¿no? Entonces, efectivamente, Correa no tiene un partido sólido, con bases institucionalizadas, ¿no? Pero sí supo darle a cada uno algo. Sí, yo pregunté, ¿pero cómo es eso? Bueno, me dijo, a la clase alta le dio negocios. La clase alta es rica porque ha hecho negocios con el Estado. Y negocio significa construcción. La cantidad de infraestructura, todo el dinero del petróleo, es 10 años de bonanza, se lo gastó en infraestructura, donde además participan, por ejemplo, en la construcción del aeropuerto, Camargo Correa, en la construcción de la autopista, Odebrecht. Y tú sabes que nadie en la prensa ha levantado, digamos, el tema como lo hemos levantado en el Perú. O sea, ahí hay mucho por investigar.
Y es evidente, me dicen, que por signos exteriores de riqueza hay gente que se ha enriquecido desde el Estado. Han robado mucho con estas empresas, dinero del Estado. Entonces falta que todo eso se descubra, se investigue, pero es difícil investigar en Ecuador porque inmediatamente el Estado te acalla. Te acalla, te persigue, te mete preso, hay controles a la prensa bien duros, es duro trabajar como periodista en Ecuador, porque la prensa está sumamente hostilizada verbalmente por el presidente y judicialmente por un poder judicial, digamos, adscrito a las voluntades de control del presidente. Pero aún así se informa, ¿no? Y se trabaja. Y luego, y hay medios independientes, aún así, que es lo más impresionante de todo. Claro. Entonces... eso lo diferencia de Venezuela. Claro, que ya prácticamente no hay. No, todavía hay, pero trabajando con muchas dificultades. Claro. Y el costo de vida se ha vuelto muy alto. Te decía, a los ricos les dio negocios. A la clase media le dio trabajo, porque amplió el Estado. Tú no te puedes imaginar, todo el mundo tiene un pariente que trabaja en el Estado. Entonces hay 70 organismos con rango ministerial. Claro. O sea, entre ministerios y rango ministerial, 70. Puestos de trabajo hay. Ministerio del Buen Vivir, Ministerio de la Felicidad. No te puedes imaginar. Uno donde sacaron un video genial donde hacían yoga al mediodía y comían fruta a las 4 de la tarde. No decían, ¿qué es esto? Este es un ministerio. Entonces, claro, la clase media tiene trabajo. Y los más pobres han recibido subsidios del Estado directos, bonos, durante muchos años. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Se acabó la plata, se acabaron los negocios, no hay más infraestructura grande, se acabó la plata y los sueldos del Estado están congelados hace mucho tiempo y se acabó la plata y el subsidio ofrecido que iba a crecer después de estas elecciones no ha crecido. Entonces, vivir hoy en Ecuador es carísimo para un peruano, es carísimo, ustedes no se imaginan. Primero porque todas las importaciones están sobrecargadas de aranceles, o sea, tributos. Entonces, todos los licores, por ejemplo, una botella de pisco peruano puede valer unos $100. Es impresionante. Y lo más básico que aquí podemos encontrar, digamos, como un sencillo o cosas así, un pan o mira, arroz. el pan y el arroz es caro. Mm. O sea, todo lo que sea productos agrícolas que vienen de la costa son caros. Claro. ¿Verdad? Porque el flete es caro, a pesar de que lo único que es barato es la gasolina. Pese a que se produce allí. Así, la gasolina sí está subsidiada por el Estado, es baratísima. Pero eso es una ¿ya? bomba de tiempo también. Claro, por eso es que se saca de contrabando gasolina de Ecuador al Perú. Sí. ¿Ya? Eso es un real. ¿Ya? Pero todo lo demás, oye, los zapatos, la ropa, no sé, un par de zapatos para un niño te puede costar $100, ¿no? Y no ganas así, tampoco, no es que ganes para poder, no. Entonces, el costo de vida es muy alto. Y cosas increíbles creadas por Correa, ¿no? Por ejemplo, impuestos que no existían, impuestos a las herencias, impuestos a la plusvalía. Entonces, él ha hecho esta tremenda autopista que va de un lado al otro de la ciudad. Entonces, ha establecido que si tú vendes tu casa en un valor mayor a la que la compraste, lo cual suele suceder, ahí tienes una plusvalía que te la ha generado la carretera. Y le tienes que entregar al Estado el 70% de la diferencia. 70%. Entonces nadie puede vender su casa. ¿Por qué? Porque a tener una carretera, esa casa cobraría más valor. Así es. Y como ha cobrado más valor, tú le tienes que entregar al Estado por las mejoras 70. O sea, acá han habido impuestos por mejoras en el Perú, pero jamás el 70%, es absolutamente confiscatorio, ¿no? 70%. Entonces nadie puede vender su casa. Hay un mercado inmobiliario que creció, pero que se alquila todo. Entonces, obviamente, los precios de los alquileres están en el suelo, las rentas son muy bajas, la gente que vive sus rentas se ha visto castigada también. Entonces, tú tienes ahorita una clase media castigada, una clase pobre que sigue siendo igual de pobre que hace 10 años. El índice de desempleo ha vuelto a ser el mismo que hace 10 años, cuando entró Correa. Entonces, son más formales que nosotros, eso sí, hay mucha formalidad. Pero eso es una bomba de tiempo. O sea, eso no. Muchos creen que esta jugada de Lenín Moreno es dejarlo no los 4 años, sino que él abdique en favor del presidente. No, abdique es una palabra de la realeza. Que él renuncie en favor del vicepresidente por razones de salud, ¿no es cierto? Y así continúen más tiempo. Pero en general, lo que se nota es un país partido en dos. Eso está clarísimo. El resultado es un país partido en dos, igual que acá, ¿no es cierto? Pero con la diferencia de que Lenín Moreno no se ha vuelto más popular después de las elecciones y que la sensación de fraude es muy grande, pero muy grande, muy grande. Sobre todo en muchas instancias, ¿no? O sea, no puedes tener elecciones libres sin prensa libre, ¿no es cierto? Y en fin, y un presidente muy agresivo que estaría tranquilo, ¿no? Si ya cree que ganó, pues no.
pero no las tiene todas consigo. Ahora, ese 50% o esa polaridad, esa parte que está a favor o en elecciones al partido de Correa, digamos, ¿creen en él? ¿O asumen cosas, pero a pesar de eso igual votan por él? Algo así como el que son beneficiarios. Mira, Ecuador tiene 14 millones de habitantes, 2 millones de habitantes en Quito, o sea que es una ciudad muy amable, muy cómoda. Sí. Pero tiene, por ejemplo, 1,5 millones de personas que reciben beneficios del Estado, subsidios directos del Estado. O sea, 500.000, no, 300.000 personas reciben subsidios directos del Estado. Son familias de 5. Quieren mantener esa situación. Eso te mueve 1,5 millones de personas en cualquier movilización. Sí. En cualquier movilización. Pueden llenar una plaza en 5 minutos. ¿Ya? Porque tienen una clientela. Es lo que me decían. Él ha sabido darle, ¿no? Los empleados públicos igual. Los empleados del Estado quieren seguir en este Estado burocrático gigantesco que les permite tener trabajo. O sea, pues que venga alguien y decirle que va a tener un Estado más pequeño, en el sentido de menos burocracia, digamos, significa menos puestos de trabajo. Ni hablar. Claro. Ni hablar. Entonces, hay un grupo de gente que vive de ese Estado creado por Correa, y es un Estado asistencialista, un Estado supuestamente redistributivo, ¿no es cierto? Pero con un estándar, con un costo de vida muy, muy alto. Pero muy alto. Además, que quiere ser controlado de la forma en la que se hizo acá en los 80s, que ya sabemos que no funciona, y 70s y 80s. Aranceles muy altos, entonces no hay una industria local pequeña, mala y protegida, que te vende caro, claro, porque el otro es más caro. Que eso es lo peor que puedes hacer. Eso hace que los precios no bajen para nadie. Control de precios, se persiguen a los especuladores, las mismas tonterías que proponen a veces acá. ¿Ya? Eso es una tontería, eso no funciona, el mercado no funciona así. No es el sistema económico actual tampoco. Ahora, lo que me sorprendió es que no hubiera tanto contrabando, ¿no? Porque normalmente al toque surge, acá en Perú, el mercado negro al día siguiente. Encontré en el centro, sí, cosas que yo sabía que eran de procedencia peruana, que te las vendían a $1 a la mano, ¿no? Pero poco contrabando para la cantidad de diferencia de precio que hay, porque es un Estado muy policial, pero muy policial. Mira, no te imaginas, te pueden denunciar por cualquier cosa. Entonces, pero por cualquier cosa. Entonces, viven muy atemorizados de ser denunciados. Y como el presidente aparece pues denunciando a ciudadanos comunes y corrientes en televisión, cualquiera se siente hostigado. Claro. Entonces es un Estado muy policial. Yo me sorprendí bastante. Más formal que el nuestro en general, hay más formalidad, pero además un país dividido también, porque la costa ha votado en un sentido y la sierra ha votado en otro sentido, pero completamente distinto. Entonces, interesante. Ecuador es siempre un país interesante para los peruanos. Ahora, hermoso, digamos, la geografía. Quito se parece mucho a los cusqueños que nos están escuchando, al Cusco, se parece mucho al Cusco. El casco viejo, digamos, de la zona central de Quito, tiene, por supuesto, una iglesia de la Compañía, una iglesia de San Francisco con una plaza preciosa, una catedral también importante, ahí la misma distribución, ¿no? El Cabildo, el Palacio de Gobierno, la catedral, que para cualquiera que esté en una ciudad andina, pues es perfectamente familiar, sí, ¿no? Entonces, y un centro bien cuidado. Un centro muy bien cuidado. Qué ejemplo. Deberían pasearlo por ahí a Castañeda todas las semanas. Fíjense, las casonas antiguas, con una mano de pintura, ¿no es cierto? Les ponen maceteros con geranios, nada más. Y claro, bueno, llueve. Entonces al llover todo se pone verde, todo se limpia, las calles están muy limpias. Ahora, ves cosas, disculpen ahora, pero ves cosas que no deberías ver. Yo estaba ayer a las 10:30 de la mañana en el centro, al lado del convento de Santa Teresa, de no de Santa Teresa, sino es el convento de las Carmelitas, donde la prostitución se ejerce a plena luz del día. Y tú ves que no es una prostitución de élite, no, es gente que seguramente tuvo un pasado mejor, pero que tiene un presente bien duro. Es prostitución de pobreza, ¿eh? Y ya, o sea, alto que te das cuenta, ¿no? Entonces esas son unas señoras, porque eran mujeres mayores, ofreciendo sus servicios. Y yo no me di cuenta, estaba parada junto a una de ellas, y mi marido me llamaba a la otra esquina y me decía, le estás malogrando el negocio. ¿Ya? Yo no creo que me reclamen a mí ningún servicio, le digo, pero no estoy compitiendo. Pero en varias esquinas alrededor del convento, ya a las 10:30 de la mañana. Y además ayer era Domingo de Ramos y el centro de Quito estaba cerrado a los automóviles, era peatonal, muy cómodo, entonces muy bonito, y además cientos de gente caminando con sus palmas y todo, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué está pasando acá? Y esa es pobreza. Eso es pobreza. Y ambulantes en cantidad en el centro, que obviamente son, me imagino, ilegales,
prostitución, ambulantes en el centro de Quito, patrimonio de la humanidad, muy bien cuidado, pero al mismo tiempo estos contrastes, ¿no? Entonces acá está pasando, acá la están pasando duro, como en Venezuela la están pasando duro también, ¿no? Sí, claro. Y este fin de semana para Venezuela, mientras yo estaba ahí con Capriles suspendido 15 años para el ejercicio de la función pública, pues es ridículo, ¿no es cierto? Y ya tú dices en qué momento va a caer este gobierno. Ese ya tiene que caer una manifestación gigantesca este fin de semana, y que van a continuar, ¿no? Ahora, ya con la asamblea abierta, están viendo sanciones contra Maduro, ojalá las puedan imponer, pero la verdad es que es bien fascinante lo que pasa a nuestro alrededor. Uno regresa a Lima pensando, ay, mira, somos bastante exigentes, no nos ha sido tan mal, ¿no? Tenemos un congresista gracioso que dice que leer produce Alzheimer, pero es lo máximo que nos pasa, ¿no? Y una congresista que quiere controlar los medios y estuvo acusada por extorsionadora cuando era periodista, ¿no? Eso es lo máximo que nos pasa, ¿no? Ahora, hay que decir que el congresista bienvenido pidió disculpas. Este fin de semana pidió disculpas, dijo que no se supo explicar, lo cual nos queda clarísimo. Sí. Porque, ¿te acuerdas que insistió? Que sí, había una fuente. Le pedían la fuente, si nunca la reveló. No, pues, porque cuando tú afirmas una cosa, sí, tienes que tener una documentación, claro, una revista médica, una investigación científica, ¿no? El estupor del congresista Guido Lombardi. No, lo mejor de ese video es la cara de Guido Lombardi. Yo lo conozco a Guido, y claro, es muy expresivo, ¿no? Sí, no podía, en sus gestos, dejar de expresar lo que estaba sintiendo. O sea, es decir, ¿qué le pasa a este sujeto? ¿Cómo puede exhibir una ignorancia de ese calibre, no? Lo más divertido de los memes era la cara de Guido Lombardi. Y luego, bueno, ayer la denuncia de Cuarto Poder es una denuncia vieja, por cierto, prescrita, pero que da cuenta del carácter de una persona que utilizó el periodismo, ¿no es cierto?, para extorsionar. Y eso hay que decirlo con todo cariño a todos nuestros amigos en Lima, pero sobre todo en provincias y sobre todo en radio. Sabemos muy bien que esa no es una práctica que sea inexistente, ¿no? No podemos decir esto no existe, jamás se ha dado. No, yo voy y hago muchos trabajos de capacitación. Felizmente he tenido la suerte de trabajar en temas éticos con colegas de todas las ciudades del Perú casi. Y entre nosotros pues ya se habla con franqueza, ¿no? Claro. Y tú dices, oiga, la noticia no se vende, pues, es la primera cosa que ahí todos aplauden, pero ese es uno de los temas centrales. Y en este caso, el denunciante logró acreditar que había sido extorsionado, y lo que hicieron la señora congresista y su padre es dilatar la acción para que prescriba. Nunca fue absuelta, nunca fue juzgada, nunca hubo un proceso. Se parece a ciertos fujimoristas, por cierto, o Alan García, no, pero el denunciante afirma enfáticamente que fue insultado sin causa alguna, una y otra vez, y los insultos están ahí, ¿no es cierto? Chinista le decía, ¿no? Buen insulto, chinista. Entonces, no es posible que una persona que haya tenido esa conducta quiera pasar una ley donde ningún acusado por corrupción, investigado por corrupción, podríamos haberlo, si lo hubieran empleado extorsionadores, por ejemplo, ningún extorsionador puede trabajar en un medio de comunicación, eso estaría muy bien. Tendría que probarse que en sí lo es, ¿no? Claro, y no puede postular al Congreso tampoco, claro, ¿no? Entonces, pero son cosas pues que los votantes no saben, porque no se hacen evidentes en el momento, porque con 2 meses no es posible hacer evidente. Y la congresista de Mayo me dedicó a mí una columna, me la pasaron, no la leo, repleta de insultos también, pero donde llegaba a probar lo que yo afirmaba, que había una presión sobre las mujeres de la bancada, y que éstas se encerraban en el baño a llorar, lo cual había sucedido. Y esa presión era cierta. Y ella es una de los brazos que presiona. O sea, ella no es de las, digamos, que acoge, sino más bien de las que presiona. Entonces, este brazo ejecutivo de Keiko Fujimori está metiendo en un lío a Keiko Fujimori, más grande del que ya se metió la semana pasada cuando salió a hablar. Que fue por lana y salió trasquilada, porque resulta que hoy en día el partido fujimorista es un partido, gracias a Kenji, percibido como homofóbico, sí, ¿ya? Como que pretende controlar los medios de comunicación, ¿no? Que quiere vendetas contra los medios de comunicación que no apoyaron a Keiko Fujimori, a Kenji por oponerse a esa situación. Exactamente, claro, ¿no? Sí, entonces, sí, por oposición, tú dices, sí, pues, no hay nada que hacer, esto es así. Tremendo. Bueno, vamos a hablar de varias iniciativas justamente legislativas y de la situación internacional con Mr. Donald Trump, que está muy extraño, comportándose de forma muy extraña, y comentaremos esto con Ramiro Escobar en unos minutos. Pero vamos a la pausa ya. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Quédense con nosotros.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 21 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. El presidente regional del Callao, Félix Moreno, cumple prisión preventiva en estos momentos, Rosa María. Así es, esa es la noticia del día sábado, donde finalmente se acordó que las acusaciones contra Félix Moreno, que están basadas ya en 2 testimonios, no solamente en uno, del colaborador eficaz o de la persona, no sabemos si tienen categoría de colaboradores eficaces o no, además, esta fuente brasileña, fue corroborada por el señor Gil Chavit, quien él sí solicitado colaboración eficaz y ha dicho que ha estado presente en reuniones que confirman lo afirmado por la fuente brasilera, que señalan que el señor Félix Moreno pidió y recibió $2 millones de coima por la construcción de la costanera de Odebrecht, dinero que fue derivado, según el señor Gil Chavit, a el señor Fabre, cosa que le ha negado en todo momento, y reclamando él un porcentaje por haberlo puesto en contacto con Odebrecht. Esa es la parte del testimonio del señor Chavit que no me cuadra, ¿no? O sea, yo creo que el señor Moreno podía llamar a Barata en una y no necesitaba al señor Gil Chavit. No entiendo por qué necesitaba un intermediario. Pero en fin, tal vez el intermediario se requería para el manejo del dinero. No lo sé. Lo cierto es que en ese caso, o sea, Moreno él dice, yo no recibí un centavo. Lo que tiene que contar es si mandó pagarle a su asesor con ese dinero o a la empresa que contrató el asesor por ese dinero. dinero. Deja que le hagan preguntas, pues ese es el tema. Terminó esa conferencia y... no, claro. Porque la pregunta es obvia, ya usted no recibió un centavo, pero pidió que Odebrecht pagara los honorarios de su asesor para la reelección. Y si te dice que sí, entonces lo que te está diciendo es que efectivamente lo coimearon, pero pagándole al asesor que necesitaba para la campaña. ¿Ok? Ahora, lo que es cierto es que efectivamente el Callao está sufriendo por 20 años de un mal gobierno, lamentablemente, que está haciendo agua. Tú no puedes tener a los 2 principales dirigentes de Chimpún Callao preso, ¿no es cierto? Y además, como ocurre también, tenemos al presidente de la comisión Lavallato, el señor Albrecht, también chalaco, también de procedencia del mismo grupo, que también está con Yaya, como dicen, y el vicepresidente del Callao, vicegobernador, también está sujeto ya a una sanción de la Contraloría y se tiene que inhabilitar a este señor. Con lo cual, la verdad que la gobernación del Callao va a quedar acéfala. Felizmente hay elecciones el próximo año, pero digamos, el Consejo va a tener que elegir a otra persona y esperemos que, digamos, el próximo año la gente tome mejores decisiones. Miren, Chimpún Callao ha gobernado el Callao durante 20 años y no llegaron ahí sin los votos de la gente. O sea que, para la próxima, si usted, chalaco, me escucha y cree que hay mucha corrupción en su ciudad, bueno, piense qué responsabilidad tiene en eso, ¿no? Es como cuando me dicen en Lima, no me gusta, alcalde, ay, papito, tú votaste por él, ¿ya? Tú lo trajiste, tú te lo llevas. Muy bien. Alberto de la Hunde está en el teléfono justamente para hablar de las reformas de la Comisión de Ética. Se llegó a la conclusión de que la Comisión de Ética del Congreso, creada en el gobierno de Toledo, para no responder por faltas penales, sino por faltas éticas, al decoro, a lo que debe ser la conducta de un parlamentario, digamos, ya no sirve para nada. Sobre todo cuando la mayoría de un Congreso está en manos tan aplastantes, ¿no es cierto?, de un solo partido. Alberto de la Hunde, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, qué gusto escucharte. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Guido Lombardi? Sería bueno que el público primero conozca qué es lo que se quiere reformar y cómo. Es un proyecto de ley que presentamos junto con el congresista Lombardi, somos coautores. Lo presentamos, por cierto, hace ya más de un mes. O sea, no responde a la última coyuntura, sino responde a una convicción mayor, que es que el control ético en el Congreso no funciona. Y no funciona porque, claro, tiene un alto contenido de cálculo político. Claro. Cuando se desarrolla, no solo en este Congreso, o una mayoría clara, que además está en esa comisión, sino en los congresos anteriores. Entonces, partiendo de esta convicción, junto con Isabel Lombardi, lo que hemos planteado es que la Comisión de Ética esté integrada por personas ajenas a la institución. 2 personas de sociedad civil, uno elegido por la Defensoría del Pueblo y otro en el seno del Acuerdo Nacional, del Fondo del Acuerdo Nacional, uno elegido por un profesor principal de una facultad de Derecho licenciada por la SUNEDU, un ex congresista y un ex presidente del Congreso que la presidiría, con la idea
de que los informes y análisis que haga esta comisión pasen al Pleno, con lo cual no hay problema con que no tenemos mandato, digamos, no tenemos sujeción o se está afectando la independencia, nada de eso es un problema en este caso, porque van a seguir siendo los congresistas los que finalmente decidan. Claro, porque a mí, Alberto, lo que me preocuparía de este esquema, que dudo que el fujimorismo quiera aprobar, por cierto, es que haya una especie de falta de respeto a la Comisión de Ética. Es decir, los congresistas digan, perdón, yo soy una persona elegida por el pueblo y a mí no me puede investigar y juzgar finalmente, aunque sea un juicio moral, un extraño que no ha sido elegido por el pueblo. Investigación. Que por cierto, además, los congresistas podremos tener toda la autonomía que nos da la Constitución, pero estamos sujetos a la ciudadanía a la que representamos. Entonces, digamos, evaluación igual recibimos, pero no en un cauce institucional. Entonces, la idea aquí sería que existe ese cauce constitucional que permita sobre todo la valoración de hechos y la aplicación o la sugerencia de aplicación del derecho. Porque lo que sucede el día de hoy es que encontramos que no hay criterios claros en la Comisión de Ética, que se aplican determinados criterios si eres de una bancada y otros si eres de otra. Entonces la idea es que toda esa valoración puede estar en manos de terceros que no estén en el día a día. Contaminados por la política. Ahora, ellos harían una recomendación y el Pleno es el que decide finalmente. Efectivamente. De esta manera salvamos cualquier tipo de objeción constitucional que puede existir a la propuesta. Claro, porque oiga, un extraño no elegido no puede juzgar a pares, ¿no? Entonces, de ninguna manera. Exactamente. Entonces, la idea es que la Comisión de Ética se traslada en su investigación, digamos, como tenemos en la prensa del tribunal de... Exactamente, por una cosa muy sencilla, que claro. Es un trabajo técnico que no debe estar manchado el componente político y el componente de los votos, de quién tiene la mayoría. Ahora, es una institución, la Comisión de Ética y las sanciones, que propone poco entendida, le digo, por la población. A veces, por ejemplo, hay casos delictivos, ¿no? Absolutamente claros, ¿no? Y el Congreso... Y además, no toda falta ética es un delito. Así es, por supuesto. Pero hay algunos que sí son un delito. Entonces, la primera reacción del público es: qué barbaridad. Ha cometido este delito y le han aplicado 120 días de sanción. Entonces, no, la sanción es mientras se tramita su desafuero, ¿no es cierto? Así es. Pero a veces no se entienden los procedimientos. Porque son sanciones de naturaleza distinta. Exactamente. Se está protegiendo bienes jurídicos distintos. Claro, a ver, digamos, para que la gente entienda, por ejemplo, no sé, el congresista Urtecho, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Acusado de robarle a sus empleados parte de su sueldo, ¿no? Eso es un hurto agravado y además con consecuencias de falco o malversación, en fin, delitos graves. Por supuesto se le puso la sanción. En el delito hay un grupo de personas agraviadas que son parte de su sueldo robado, y el Estado como tal, porque se trata de un delito penal. Claro, entonces la Comisión de parte del Congreso, claro, la sanción ética se da por el daño a la confianza que esto implica hacia la figura del Congreso y hacia la ciudadanía. Así es. Entonces son sanciones de naturaleza distinta, porque es que se puede sancionar el mismo hecho dos veces. Ahora, pasemos a un caso más sencillo, ¿no es cierto? El congresista Bruce pide resguardo para un negocio particular, ¿no es cierto? Entonces, está mal, él ya pidió disculpas, efectivamente es un error, un congresista con papel del Congreso, en fin, no puede pedir resguardo para un negocio. No se ha cometido delito alguno. Exactamente. Pero hay un problema de confianza que se da para la ciudadanía, entonces por eso pasa a la Comisión de Ética. Que claro, acá la discusión, y es un muy buen ejemplo respecto al uso político de la comisión. Así es. Acá la comisión le está proponiendo que se ponga la máxima sanción, lo cual es ridículo, pues, porque si al que está sacando porque ha cometido un delito le pones la máxima sanción, no le puedes poner a uno que no ha cometido un delito la máxima sanción. Exactamente, porque además hemos visto que a congresistas que han mentido en su hoja de vida se está planteando sanciones menores. Así es. Entonces hay un problema que es un principio que tus oyentes tienen que tener muy claro, que es el principio de proporcionalidad. Así es. La sanción no puede ser mayor a la falta cometida.
de buscarse un Ahora, equilibrio. para eso tienes que tener pues cierta jurisprudencia, que ya debería tenerla, porque la Comisión de Ética funciona desde el gobierno de Toledo. Estamos hablando del año 2002 o 2003 que se crea. Hay antecedentes que van en esa línea. Así Hay es. gente que ha sido amonestada. Y también lo que se requiere es un auténtico código de ética. Esa es la propuesta que tengo desde la campaña. Y ya. Que Sí, viendo hay un código de ética muy sencillo, ¿no? Muy malo. Sencillo es un adjetivo generoso, Rosa María. Es muy malo. Sí. Cualquier código de ética, por ejemplo, de abogados, Sí. tiene un capítulo entero que desarrolla el tema del conflicto de interés. Por ejemplo, Cuando es un aquí conflicto de solamente interés hay un artículo sobre- muy vago, ¿no? muy vago. Muy vago. Y de otro lado te dicen cuándo es un conflicto de interés sobreviniente, cuándo es un conflicto de interés potencial, Así es. cuándo es excusable, cuándo no es excusable. Todo un desarrollo conceptual absolutamente fundamental que aquí no existe. Ahora, hay que decir una cosa, que el código de ética de la administración pública en general tampoco tiene ese desarrollo. Lo que sucede es que hay una idea de los códigos de ética como si fuese un manual de buena conducta, Claro. una aspiración deontológica. Y no, los códigos de ética en el mundo, y acá Beatriz Boza ha tenido un estupendo desarrollo de la propuesta de código de ética de abogados de Sí. la Universidad Católica. El código de ética es como cualquier cuerpo normativo, algo que tiene que ser muy preciso, muy desarrollado y con un objetivo absolutamente claro, que es tutelar la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Así es. Sí, bueno, yo enseño ética, así que algo sé del tema. Y es muy complicado. El problema es que a veces es efectivamente, no puede ser como dicen siempre, un código ya absolutamente casuístico, porque finalmente no va a cubrir todas las situaciones posibles. Y para eso necesitas un tribunal que tenga criterio. Pero Basta con que se desarrollen los principios de manera adecuada. exactamente. Y el resto, la casuística se encarga con jurisprudencia clara, Claro. efectivamente. Ahora, todo lo que estamos diciendo funciona cuando hay buena voluntad, pues ¿no? Sentido del deber, patriotismo, etcétera. Pero ¿qué viabilidad real le ves al proyecto con 72 congresistas del fujimorismo que no van a querer soltar el poder que tienen ahora Mira, Rosa manejando? María, te voy a ser absolutamente sincero. Si no logramos que se investigue un caso escandaloso de pedofilia, como el caso del sodalicio, si no logramos que se proteja en lo más mínimo, que es el respeto a la vida y la no discriminación, a la población gay, en ambos casos porque el fujimorismo no lo acepta, yo dudo muchísimo que un caso que los interpela tanto como el control ético del Parlamento vaya a tener éxito. Lo que no quita que nosotros tenemos que insistir en este tema, porque para eso hemos sido elegidos. Lógico. Pero sí, no le tengo mucha confianza a la bancada fujimorista. salvo en otros salvo temas. que Kenji logre juntar con 10 o 15 que junte, voltea el partido, ¿ah? Es verdad. Y eso lo veremos en el pleno. Ahora, yo creo que Lo los 10 o veremos en el 15 que pleno. junten serán severamente sancionados por eso. Ahora, hay algunas cosas, por ejemplo, en la Comisión de Ética que hay que tener en cuenta respecto a la hoja de vida. Y esta es una información que me dieron fujimoristas, ¿ah? La hoja de vida, en el caso del fujimorismo, no la llenan los postulantes, la llena el personero. Entonces, claro, y si eres una persona que no ha sido elegida por las bases, pero ya no eres mucho del agrado de la cúpula, te lo llena poniéndote maestría, por ejemplo, cuando tienes estudios de maestría, y tú le has dicho, tengo estudios de maestría. Entonces, conozco el caso de una persona que llenó a mano la hoja de vida, la entregó al personero, y el personero puso otras cosas. Entonces, es un tema que tiene que investigarse, Rosa María, porque ahí sí, a diferencia de nuestra propuesta de código de ética, habría un problema en cuanto a la independencia y autonomía del congresista. Rosa María, lamentablemente tengo que dejarte. Sí, yo encantada de haber estado conversando con Alberto Belaúnde, congresista de la República. Encantado de ir a tu programa cuando desees. Así es, encantados nosotros también, porque además estamos muy cerca del Congreso. Muy bien, 8:35 de la mañana, vamos a una pausa, regresamos con temas internacionales y también tenemos, por supuesto, muchos comentarios sobre la situación que sigue siendo complicada en el Perú. O sea, las lluvias han felizmente parado, pero ahora tenemos un programa de rehabilitación por delante, porque las carreteras, la infraestructura, en fin, todo lo que teníamos hecho no han todavía no están en óptimas posibilidades de que se pueda ir pues de Lima a Tumbes, ¿no? Eso está clarísimo.
Y la noticia es que estoy viendo que han suspendido el cobro en 2 estaciones de peaje, lo cual me parece lo lógico, ¿no? Porque si no hay carretera, ¿qué peaje te van a cobrar? Ahora ustedes dirán, ¿con qué plata se va a hacer la carretera si no se cobra peaje? Bueno, en realidad el peaje es para el mantenimiento de la carretera, no para la construcción. Jamás ha sido el peaje una forma de construir, sino de cubrir el mantenimiento de la carretera, salvo las concesionadas, ¿no? Entonces, yo supongo que esto es una señal de sí, estamos trabajando, justamente tenemos un incentivo mayor para apurarnos, porque finalmente el Estado lo que quiere es cobrar sus peajes nuevamente. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:40, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vamos ahorita con el congresista, con nuestro invitado Ramiro Escobar, pero que estábamos comentando acá fuera del aire, un caso muy curioso que es el caso de la congresista García de Piura, caso conocido como que ha mentido en su hoja de vida, que se le tiene que aplicar sanciones, y que ahí si el fujimorismo no se hace problemas, ¿no? Y lo que nadie ha investigado es cómo llega la congresista García a la lista. La congresista García llega a la lista del fujimorismo litigando contra el fujimorismo. O sea, ella entabla un proceso administrativo porque la sacan de la lista. Ella no era fujimorista, ella era una abogada conciliadora en Piura y conocida en todo el Bajo Piura porque tenía un centro de conciliación. Y le dicen, ¿por qué no te presentas en las elecciones internas? Entonces ella se presenta, gana, arrasa, pero a la hora de la inscripción no le inscriben a ella, sino al esposo de un alcalde. Entonces ella se presenta ante el jurado en realidad y dice, no señor, a mí me corresponde ese lugar. Yo me lo he ganado en una elección interna. Y 5 días antes de las elecciones nacionales, le aceptan su pedido y ella va como la persona con el número 5 de la lista. Y gana. Desde ahí empezó su calvario. Porque le han pasado cosas curiosas. Por ejemplo, le han dicho que no ha ido al colegio, ¿no? ¿Y por qué? Porque sus certificados de notas han desaparecido del agujero y del colegio. Y sin embargo tiene un recorte periódico donde el director de su colegio la felicita por haber entrado en primer puesto a la Universidad Nacional de Piura. Entonces, ¿cómo diarios lo pueden felicitar, no? Claro. Ya, 2, la acusan de haber puesto maestría. Dice, yo nunca he puesto maestría, yo he puesto estudios de maestría porque no hice la tesis. Nada más, ¿ya? Pero el personero te lo llena de tal manera que te friega. Ahora, que le han dicho que nunca hizo la maestría tampoco. Tiene las fotos de la graduación, la placa con su nombre, tiene el recordatorio, o sea, todas las pruebas, más todos los compañeros de clase, ¿no? Entonces, te atrapa. ¿Y quién la persigue? El fujimorismo. Estamos hablando de que se escogen congresistas o se plantean congresistas, los hacen ingresar, pero sí le ponen el elemento de manipulación. En este caso no querían ni siquiera que fuera ella la que entrara. Pero bueno. Entonces, peor todavía. Es perseguida por los propios fujimoristas, pero no puede hacer nada. Entiendo yo, porque hay una ley antitransfugismo. Claro. Entonces tienes que quedarte callada y bajar la cabeza y escuchar la llamada. Claro, escuchar la llamada de Ana Vega o de este señor, el otro Figari, que te dice cómo tienes que votar. Porque esos son los que deciden cómo se vota en el Congreso. Claro. O sea, eso no lo deciden los congresistas. O sea, Pierre Figari y Ana Vega y un grupito cercano a Keiko Fujimori son los que deciden cómo se vota. O sea, que a mí no me digan que eso no es usurpación de funciones, ¿eh? Porque la verdad es que es bien bravo que te llame alguien y te diga que no ha sido elegido. ¿Cómo tienes que votar? Y es por demás perverso. Y si no votas así, te arman todos estos procesos para sacarte, para perseguirte. Entonces, mucho cuidado con todos los que son perseguidos por el fujimorismo en la Comisión de Ética. Porque ahí lo que hay son vendetas y el deseo, en el fondo, de sacarlos del Congreso de alguna manera, desaforarlos para meter al que querían que entrara, que era más leal o era del grupete o lo que fuera. Por eso que las mujeres, que a varias les han hecho lo mismo, ¿no? Hay 5 que les han hecho lo mismo en la Comisión de Ética, ¿ya? Esas 5 se encerraban a llorar en el baño, pues. ¿Qué iban a hacer? Ese es un caso, ahí puedo contar otros. Hechos así. Por eso la Comisión de Ética se convierte en un instrumento de vendetta para los propios miembros de la bancada mayoritaria. Eso yo lo he escribido, que mal dicho, lo he escrito hace meses, ¿ya? Y al escribirlo hubo muchas reacciones, ¿no? Una de ellas la congresista Aramayo, que me rellenó de insultos, pero al final lo único que dijo en su artículo, que fue elemental, es que esos hechos sí habían ocurrido. O sea, que los hechos que yo narraba habían ocurrido. Entonces tenía la confirmación. Claro. Bueno, está Ramiro Escobar en el teléfono ya, en la línea telefónica, y vamos a hablar del mundo en peligro, gracias a un presidente un poco, realmente, como él dice en una columna hoy en La República, impredecible. Ramiro, muy buenos días. Hola, Rosa María, ¿cómo te va? Buenos días y buenos días a los amigos de Bueno, trata de explicar de la forma más fácil posible
¿qué cosa es esto que pasa en Siria? Hay una guerra civil, ¿no es cierto? Un autócrata, un dictador, y unas fuerzas opositoras, ¿no es cierto?, que están luchando hace mucho tiempo por cada una llegar al poder y están en un balance permanente, ahora, con un saldo de muerte y destrucción espantoso. En este contexto, Trump, durante la campaña, siempre tuvo el discurso más o menos aislacionista de los Estados Unidos, ¿no? No somos la policía del mundo, no tenemos nada que ver fuera de los Estados Unidos, a mí me preocupa la gente de mi país y no me meto en guerras ajenas, discurso con el cual, por supuesto, ganó las elecciones. Y resulta que a la primera les manda un bombardeo brutal, sí, no a los, digamos, rebeldes, sino a la base del autócrata. ¿Cómo se explica eso? Bueno, lo que ocurre es que, como yo digo en el artículo que publico hoy en La República, y es un hombre impredecible, sumamente ególatra, y que creo que está funcionando, y probablemente siga funcionando en la lógica de cómo acumula poder, recupera oxígeno y se reposiciona políticamente en un momento en el cual estaba con una popularidad bastante baja, ¿no? El Trump, amigo de los rusos, digamos, más preocupado por los granjeros de Kentucky y que insultaba a la OTAN, de pronto ha pasado a ser un Trump belicoso, que juega la guerra, que insiste en que Bashar al-Assad tiene que salir del poder prácticamente de modo militar, es lo que está diciendo, si no va a salir políticamente es que lo van a tener que sacar con las armas. Entonces creo que eso responde a que él no tiene un norte muy claro en cuanto a políticas de Estado, sino tiene probablemente sí un interés supremo en mantenerse en la cúspide de la política norteamericana, cosa que había perdido en los pocos meses que ha pasado de que asumió el poder, y de hacer maniobras que puedan ser capitalizadas políticamente de manera rápida al interior de Estados Unidos y en el escenario global. Increíblemente Angela Merkel, que no era su íntima precisamente, y la propia OTAN, que había sido insultada por él, apoyan esta medida, porque claro, ¿quién va a oponerse a una respuesta contra un ataque? Claro, o sea, en realidad sigue jugando para adentro, ¿no es cierto? Políticamente juega para adentro, es decir, ¿quién no se va a oponer a que haya una sanción a un país que usa armas químicas para matar niños, ¿no? Entonces, exactamente, y eso creo que lo impulsa a tomar esa decisión es que por el momento van en esa lógica, pero de pronto en otro momento camina en otra lógica, considera que hay que virar para otro lado y probablemente lo va a hacer. Ahora, lo que pasa es que ya cuando prendes un fósforo de esta naturaleza, ya no sabes cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Entonces, el horizonte temprano, si quieres, de un ataque de este calado seguido de otros, es que Siria pueda convertirse en otro Irak, que no es precisamente un logro de los norteamericanos. Ahora, y viendo Siria internamente, Bashar al-Assad es el autócrata, el dictador de Siria, muy bien. Este gobernante tenía el apoyo de Rusia y de Irán. Así es. Eso era clarísimo. Y Trump es amigo de los rusos, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿qué hace bombardeándole, ¿no es cierto?, la base al amigo de los rusos? Claro, hay quienes hablan, como habrás leído, escuchado, de una manipulación súper siniestra, una suerte de teoría de la conspiración consistente en que Rusia y Estados Unidos han armado esto, uno para vender armas y el otro para ganar políticamente, pero yo sinceramente creo que se debe más a lo que estaba comentando hace un momento, ¿no? Esta suerte de interés supremo de Trump de no perder puntos. Entonces, ahora, si Rusia responde de manera furiosa, ¿qué es lo que se va a meter en un problema también? Va a quedar como, digamos, el malo de la película, ¿no? Y de pronto Trump, algo así como el héroe del lejano oeste, ¿no? Claro. Y creo que los rusos van a medir su respuesta, pero... Claro, porque Rusia rápido, ¿no? Y China e Irán apoyan, ¿no es cierto?, a Bashar al-Assad y están apoyándolo contra las fuerzas rebeldes. Si no lo hubieran apoyado, o si Rusia no se hubiera metido, probablemente Bashar al-Assad hubiera sido derrocado, ¿no es cierto? Ahora, con China hay que hacer una puntualización, Rosa María. China es un país que evita meterse en un conflicto bélico directamente. Así es. Y siempre el arma de guerra, digamos, de los chinos, entre comillas, es la economía. Lógico. ¿No? Entonces ellos no van a apoyar abiertamente a nadie, pero lo que han dicho en ese caso es que
Siria es un país soberano y han recomendado a paciencia oriental, digamos, a Estados Unidos. Claro. Pero Rusia claramente se apoya a Siria por una razón que es fundamental y que hay que visibilizar en este momento, ¿no? Ellos tienen una base militar en Tartus, un puerto de Siria que está en el Mediterráneo y que mira a Europa. Entonces, para ellos es una ficha regional importante para los rusos, ¿no? Hablando de Siria, ¿esta guerra civil ya tiene más o menos cuántos años? Desde el 2011, ¿no? Así es. Y es una guerra civil que no se resuelve. O sea, no hay un bando que quiere derrocar a un presidente efectivamente autócrata y otro bando que es el que maneja el Estado, que se defiende con ferocidad, y en medio de los dos las ciudades pues están completamente destruidas. De Alepo no queda nada. Entonces, y por supuesto generan una situación de refugiados gigantesca sobre Turquía y sobre el resto de Europa. Esa es la razón por la que el resto de Europa interviene en esta guerra civil, porque la situación de refugiados se la tienen que comer ellos, por decirlo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se mete Estados Unidos? Mira, Estados Unidos siempre ha tenido distancia severa, digamos, con el régimen sirio. Lo consideran un aliado de Irán. Irán es un enemigo histórico de Estados Unidos desde que entraron los ayatolás, ¿no? Obama había evitado meterse justamente porque preveía que podía haber desenlaces muy serios e incontrolables, ¿no? Y el otro factor que hay que tener en cuenta es que en Siria en este momento está actuando el Estado Islámico, ¿no? Entonces, o el llamado Estado Islámico. Entonces, supuestamente la intervención de Estados Unidos es acabar también con el Estado Islámico. Pero claro, pero el Estado Islámico es el que combate a Bashar al-Assad, por eso es que es el amigo de los rusos y de Estados Unidos. O sea, el autócrata era mejor que los rebeldes que tenía al frente, porque los rebeldes que tenía al frente estaban absolutamente mimetizados con el Estado Islámico, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que en Siria no hay un solo grupo armado que enfrenta al gobierno, son más de 100. Más de 100, ¿no? Ah, bueno. Es una cosa impresionante, y entre ellos mismos hay conflictos, ¿no? Hay conflictos. O sea, si hay una unidad en el... Claro, porque en esto se podría haber resuelto con la intervención de Naciones Unidas, diciendo se convocan elecciones democráticas y se instala una democracia en Siria. Mira, si fuera tan simple como ocurrió en Centroamérica, que había, digamos, una guerrilla con nombre y apellido que se enfrentaba al gobierno en El Salvador, por ejemplo, sentados en una mesa a negociar a los dos y podían llegar a un acuerdo como efecto ocurrió. Claro. En ese caso, o sea, tienes grupos yihadistas, tienes el Ejército Libre Sirio, que es un frente entre los propios grupos yihadistas, hay rencillas, hay enfrentamientos, ¿no? Hay grupos que quieren controlar la lucha contra Bashar al-Assad. Entonces, el propio gobierno de Bashar al-Assad está apoyado por la guerrilla, el brazo armado del partido político libanés Hezbollah, está apoyado por Irán y por Rusia. Entonces es una suerte de olla de grillos en donde es difícil jalar el hilo del laberinto, y ahí supone un acto como este es muy riesgoso, ¿no? Ahora, Siria tenía restricciones, o sea, el gobernante sirio tenía restricciones muy claras de Naciones Unidas sobre el uso de armas químicas, eso es verdad, y Rusia tenía que hacer cumplir esas restricciones, es decir, requisar cualquier material bélico que tuviera como fin el uso de armas químicas, y la acusación a Rusia es que falló en esa misión. Así es, la idea era que Rusia podía propiciar una transición política salvándole, digamos, el pellejo político al Assad, salvándolo prácticamente de terminar muerto, ¿no? Exactamente. Entonces, para eso habían acordado con los sirios que las armas químicas no se volverían a usar en un incidente que hay en el 2003. No, eso no ocurre porque es incontrolable, los dos frentes de batalla son incontrolables, y porque no es posible, digamos, frenar algo cuando no tienes una sola cabeza, sino tienes varias. O sea, de pronto el gobierno sirio, siendo bien pensante, puede decir, bueno, ya no hagan eso, pero hay grupos que lo apoyan, ¿no? Que están en otra lógica y que no van a detenerse porque hay un cálculo político de una de las potencias. O sea, cuando se desata la espiral de la guerra, es muy difícil que alguien se ponga en el medio y una vez que abren las compuertas de la violencia, claro, ya es muy difícil controlarla. Y además uno ve las imágenes de las ciudades completamente destruidas como si fueran ciudades de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y claro, uno dice, ¿quién puede estar tan loco de generar todo esto, no?
y sin embargo esa es la situación en Siria. Es una guerra civil donde han muerto miles de personas y han huido millones de personas, y la situación no se resuelve en 6 años. Claro, casi un tercio del país está fuera del país o en zonas del país donde la guerra no ha llegado con tanta intensidad, ¿no? Claro. Entonces es una catástrofe humanitaria de gran envergadura, ¿no? Y la única salida presunta era que las dos grandes potencias, una más fuerte que otra, Estados Unidos y Rusia, en ese orden, podían propiciar una transición, algún tipo de negociación que haga que el presidente salga. Eso iba a costar cosas como que no se le juzgue, pero al fin y al cabo hasta podría ser preferible a que se desate, o esta guerra, se agudice más todavía de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? O sea, los actos los crímenes de guerra que estamos presenciando son una cosa impresionante, ¿no? Así es. Sí, no, es terrible, es terrible. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Ramiro Escobar, que nos ayuda a entender cosas que son inentendibles. Ahora Estados Unidos quiere que Al-Assad se vaya, ¿no es cierto? Entonces, y su propia embajadora lo ha dicho públicamente, la embajadora ante Naciones Unidas lo ha dicho: no hay ningún tipo de solución política en Siria si Al-Assad continúa al frente del régimen. Listo. Ahora, eso es esta semana, ¿no? No sé qué va a pasar. De repente la próxima dicen otra cosa. Sí, claro, ¿no? Antes la política exterior de los Estados Unidos era un poco más estable, ¿no? Claro, tenía una dirección. Tú sabías que Bush con toda su locura se iba por acá, tú sabías que Obama era prudente, claro. Tú sabías que papá Bush era aún también prudente como Obama, pero en otro estilo. Pero esto es una cosa que tú no puedes prever, ¿no? Así es. Bueno, impredecible Trump, como siempre. Gracias, muchísimas gracias a Ramiro Escobar, y nos toca hacer la última pausa del programa y regresamos con ustedes. No se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 57 minutos. Y bueno, vamos a conversar un poquito de Kenji, el hombre que divide. Y las discrepancias. Bueno, evidentemente las cosas que ha escrito Kenji, y las ha escrito bien, porque sus artículos están muy bien escritos, ha causado pues la furia de su hermana probablemente, pero no sale ella a hablar de él, sino manda a otras personas, ¿no? Así es. Entonces uno de sus brazos es, igual que la congresista Aramayo, Úrsula Letona, que ha dado una entrevista muy graciosa a Perú 21, en la cual ella dice: bueno, yo tengo un hijo adolescente, usted sabe que la gente se demora en madurar. La periodista le contesta: oiga, señora, Kenji Fujimori tiene 37 años. Bueno, que no todos maduran, no todos maduran igual. 37 años y lo consideran pues adolescente. Inmaduro es lo que está diciendo. Entonces, el congresista más votado del fujimorismo para la congresista letona es un congresista inmaduro, ¿ya? Pero lo cierto es que se opone a todas las cosas que el fujimorismo ha presentado como propuesta. Ahora, a lo largo de la entrevista siempre se encarga de decir en todo momento que son más de 72 parlamentarios, y él es uno de ellos. Sí, o sea, lo ningunea de plano y claramente. Yo creo que esa es una mala estrategia que hay con Fujimori, porque yo estoy convencida que todas estas congresistas de las que hemos hablado, maltratadas, vejadas, se van con Kenji cuando él diga. Pero cuando él diga. Y además hay varios congresistas que en varios de los temas propuestos han tenido que borrar sus tweets, ¿no es cierto? Pero se pusieron al lado de Kenji Fujimori. O sea, en el tema del sodalicio, varios. ¿Cómo es posible que una organización proteja a un pedófilo? ¿No es cierto? Una organización política, claramente. ¿Cómo es posible que una organización política quiera bajarse los decretos legislativos que penalizan los crímenes de odio, que aumentan la pena los crímenes de odio? Que en el Perú hay. Que no es que no haya crímenes de odio, por supuesto que hay. Te matan por... ¿No te acuerdas las bandas de matacabros que había? Disculpen la grosería, pero así se usaba. Entonces, eso tiene que acabar con una penalización muy severa. ¿Ya? Eso no quieren. Todo lo que sea protección de derechos humanos se oponen de plano. Y Kenji Fujimori, no es tonto, ¿no es cierto? Aparece además, un video en el que aparezco yo también. ¿Me has visto cantando? ¿Ah? ¿No has visto? Una sola fuerza. Salió el video el día viernes en la noche. Claro, el de la campaña, ¿no? El de la campaña, y salgo de la mano con Augusto Álvarez cantando. Ahora, yo no sabía que iban a aparecer todos los políticos, después me lo dijeron. Yo no tengo problema, total es... Una sola fuerza. Exactamente, es una campaña para que la gente done, y no solamente done, sino que tenga, yo creo, que una actitud responsable frente a una emergencia, ¿no? En este momento tenemos una emergencia de dengue, hay una campaña muy, muy importante que tiene que contar con la participación de los afectados, porque si no, la fumigación sola no funciona. O sea, si tú no lavas tu batea, si tú no tapas tu agua,
No, te pueden fumigar 100 veces, pero va a venir el mosquito y el mosquito te pone 50 huevos de una, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ahora, regresando a Kenji, yo sí creo que nos va a dar mucha más noticia en las próximas semanas. Él ha dicho que no va a revelar su estrategia, pero es evidente que hay una estrategia, claro, sí. Y la estrategia es distinguirse de su hermana. Y distinguirse de su hermana y conseguir alianzas. En la portada del diario La Razón de la semana pasada, el día viernes, yo partí, estaba en el aeropuerto, me la pasó creo que Augusto Álvarez, alguien la retuiteó, y dije, ¿qué cosa es esto? Perdió la brújula, Keiko Fujimori, en La Razón, el diario más fujimorista que pueda existir. Entonces resulta que tal vez no sea fujimorista, sino kenjista. O albertista, entonces. O albertista, claro. Porque sí. Obviamente Kenji está representando los intereses de Alberto, eso a todos nos queda claro. Así es. Entonces, tienes a una persona que se acerca a las propuestas más básicas del antifujimorismo y las acepta como suyas, ¿no? Entonces, la lucha contra la homofobia, la lucha contra la pedofilia, las acepta como suyas. Y deja a su hermana como una homofóbica y como una protectora de pedófilos. Un genio, Kenji, discúlpeme. Políticamente es el único que está actuando políticamente con sagacidad. Y al frente del gobierno se ha quedado como estático porque no tiene que proponer nada, dado que las divisiones entre del fujimorismo tienen a todos atentos. Así es. El gobierno sigue en su reconstrucción, en su rehabilitación, y son los fujimoristas los que tienen que entretenerse, por ponerlo de alguna manera, en resolver sus discrepancias. Y esa es la política de estos días. ¿Cuánto durará esto? No lo sabemos. Ahora, lo cierto es que, yo lo advertí, este Congreso se va a derogar uno por uno los decretos legislativos del gobierno. Ya empezaron y van a continuar. Estoy segura que sí. Bueno, esta es una Semana Santa, ¿no es cierto? Empezamos el lunes de Semana Santa, así que nos vamos temprano, ¿no? Nos tenemos que ir a la reflexión, 9:02 acá en Lima. Muchas gracias a toda la red Sodomco que nos acompaña. Y nos vamos, pero volvemos mañana, de todas maneras, con mucho más información. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Miren, Chimpún Callao ha gobernado Callao durante 20 años y no llegaron ahí sin los votos de la gente. O sea que para la próxima, si usted, Characo, me escucha y cree que hay mucha corrupción en su ciudad, bueno, piense qué responsabilidad tienen eso, ¿no? Es bueno cuando me dicen en Lima, no me gusta, alcalde, ay papito, tú votaste por él, ¿ya? Tú lo trajiste, tú te lo llevas. Muy bien. Alberto Belaúnde está en el teléfono justamente para hablar de las reformas de la Comisión de Ética. Se llegó a la conclusión de que la Comisión de Ética del Congreso, creada en el gobierno de Toledo, para no responder por faltas penales, sino por faltas éticas, al decoro, a lo que debe ser la conducta de un parlamentario, digamos, ya no sirve para nada. Sobre todo cuando la mayoría de un Congreso está en manos tan aplastantes, ¿no es cierto?, de un solo partido. Alberto Belaúnde, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Qué gusto escucharte. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Guido Lombardi? Sería bueno que el público primero conozca qué es lo que se quiere reformar y cómo. Sí, es un proyecto de ley que presentamos junto con el congresista Lombardi, somos coautores. Lo presentamos, por cierto, hace ya más de un mes. O sea, no responde a la última coyuntura, sino responde a una convicción mayor, que es que el control ético en el Congreso no funciona. Y no funciona porque, claro, tiene un alto contenido de cálculo político. Claro. Cuando se desarrolla, no solo en este Congreso, o una mayoría clara, que además está en esa comisión, sino en los congresos anteriores. Entonces, partiendo de esta convicción, junto con Isabel Lombardi, lo que hemos planteado es que la Comisión de Ética esté integrada por personas ajenas a la institución. 2 personas de sociedad civil, uno elegido por la Defensoría del Pueblo y otro en el seno del Acuerdo Nacional, del Fondo del Acuerdo Nacional, uno elegido por un director principal de una facultad de Derecho licenciada por la SUNEDU, un ex congresista y un ex presidente del Congreso que la presidiría, con la idea de que los informes y análisis que haga esta comisión pasen al Pleno,
con lo cual no hay problema con que no tenemos mandato, digamos, no tenemos sujeción o se está afectando la independencia, nada de eso es un problema en este caso, porque van a seguir siendo los congresistas los que finalmente decidan. Claro, porque a mí, Alberto, lo que me preocuparía de este esquema, que dudo que el fujimorismo quiera aprobar, por cierto, es que haya una especie de falta de respeto a la Comisión de Ética. Es decir, los congresistas digan, perdón, yo soy una persona elegida por el pueblo y a mí no me puede investigar y juzgar finalmente, aunque sea un juicio moral, un extraño que no ha sido elegido por el pueblo. Investigación. Que por cierto, además, los congresistas podremos tener toda la autonomía que nos da la Constitución, pero estamos sujetos a la ciudadanía a la que representamos. Entonces, digamos, evaluación igual recibimos, pero no en un cauce institucional. Entonces, la idea aquí sería que existe ese cauce constitucional que permita sobre todo la valoración de hechos y la aplicación o la sugerencia de aplicación del derecho. Porque lo que sucede el día de hoy es que encontramos que no hay criterios claros en la Comisión de Ética, que se aplican determinados criterios si eres de una bancada y otros si eres de otra. Entonces la idea es que toda esa valoración puede estar en manos de terceros que no estén en el día a día. Contaminados por la política. Ahora, ellos harían una recomendación y el Pleno es el que decide finalmente. Efectivamente. De esta manera salvamos cualquier tipo de objeción constitucional que puede existir a la propuesta. Claro, porque oye, un extraño no elegido no puede juzgar a pares, ¿no? Entonces, de ninguna manera. Exactamente. Entonces, la idea es que la Comisión de Ética se traslada en su investigación, digamos, como tenemos en la prensa del tribunal de... Exactamente, por una cosa muy sencilla, que claro. Es un trabajo técnico que no debe estar manchado el componente político y el componente de los votos, de quién tiene la mayoría. Ahora, es una institución, la Comisión de Ética de las Sanciones, que propone poco entendida, le digo, por la población. A veces, por ejemplo, hay casos delictivos, ¿no? Absolutamente claros, ¿no? Y el Congreso... Y además, no toda falta ética es un delito. Así es, por supuesto. Pero hay algunos que sí son un delito. Entonces, la primera reacción del público es, qué barbaridad. Ha cometido este delito y le han aplicado 120 días de sanción. Entonces, no, la sanción es mientras se tramita su desafuero. ¿No es cierto? Así es. Pero a veces no se entienden los procedimientos. Porque son sanciones de naturaleza distinta. Exactamente. Se está protegiendo bienes jurídicos distintos. Claro, a ver, digamos, para que la gente entienda, por ejemplo, no sé, el congresista Urtecho, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Acusado de robarle a sus empleados parte de su sueldo, ¿no? Eso es un hurto agravado y además con consecuencias de falco o malversación, en fin, delitos graves. Por supuesto, se le puso en el delito hay un grupo de personas agraviadas que han parte de su sueldo robado, y el Estado como tal, porque se trata de un delito penal. Claro, entonces la Comisión de parte del Congreso, claro, la sanción ética se da por el daño a la confianza que esto implica hacia la figura del Congreso y hacia la ciudadanía. Así es. Entonces son sanciones de naturaleza distinta, por eso es que se puede sancionar el mismo hecho dos veces. Ahora, pasemos a un caso más sencillo, ¿no es cierto? El congresista Bruce pide resguardo para un negocio particular, ¿no es cierto? Entonces, está mal, él ya pidió disculpas, efectivamente es un error, un congresista con papel del Congreso, en fin, no puede pedir resguardo para un negocio. No se ha cometido delito alguno. Exactamente. Pero hay un problema de confianza que se tiene para la ciudadanía, entonces por eso pasa a la Comisión de Ética. Que claro, acá la discusión, y es un muy buen ejemplo respecto al uso político de la comisión. Así es. Acá la comisión le está proponiendo que se ponga la máxima sanción, lo cual es ridículo, pues, porque si al que está sacando porque ha cometido un delito le pones la máxima sanción, no le puedes poner a uno que no ha cometido un delito la máxima sanción. Exactamente, porque además hemos visto que a congresistas que han mentido en su hoja de vida se está planteando sanciones menores. Así es. Entonces hay un problema que es un principio que tus oyentes tienen que tener muy claro, que es el principio de proporcionalidad. Así es. La sanción no puede ser mayor a la falta cometida. De buscarse un Ahora, equilibrio. para eso tienes que tener pues cierta jurisprudencia que ya debería tenerla, porque la Comisión de Ética funciona desde el gobierno de Toledo. Estamos hablando del año 2002 o 2003 que se crea. Hay antecedentes que van en esa línea. Así es. Que ha sido
amonestada. Y también lo que se requiere es un auténtico. Bueno, la están pasando duro también, ¿no? Sí, claro. Y este fin de semana para Venezuela, mientras yo estaba ahí, con Capriles suspendido 15 años para el ejercicio de la función pública, pues es ridículo, ¿no es cierto? Y ya tú dices en qué momento va a caer este gobierno. Ese ya tiene que caer una manifestación gigantesca la de este fin de semana, y que van a continuar, ¿no? Ahora, ya con la asamblea abierta, están viendo sanciones contra Maduro, ojalá las puedan imponer. Pero la verdad es que es bien fascinante lo que pasa a nuestro alrededor. Uno regresa a Lima pensando, ay, mira, somos bastante exigentes, no ha sido tan mal, ¿no? Tenemos un congresista gracioso que dice que leer produce Alzheimer, pero es lo máximo que nos pasa, ¿no? Y una congresista que quiere controlar los medios y estuvo acusada por extorsionadora cuando era periodista, ¿no? Eso es lo máximo que nos pasa, ¿no? Ahora, hay que decir que el congresista bienvenido pidió disculpas. Este fin de semana pidió disculpas, dijo que no se supo explicar, lo cual nos queda clarísimo. Sí. Porque, ¿te acuerdas que insistió? Que sí, había una fuente. Le pedían la fuente, si nunca la reveló. No, pues, porque cuando tú afirmas una cosa, sí, tienes que tener una documentación, claro, una revista médica, una investigación científica, el estupor del congresista Guido Lombardi. No, lo mejor de ese video es la cara de Guido Lombardi. Yo lo conozco a Guido, y claro, es muy expresivo, no, sí, no podía en sus gestos dejar de expresar lo que estaba sintiendo. O sea, es decir, ¿qué le pasa a este sujeto? ¿Cómo puede exhibir una ignorancia de ese calibre, no? Lo más divertido de los memes era la cara de Guido Lombardi. Y luego, bueno, ayer la denuncia de Cuarto Poder es una denuncia vieja, por cierto, prescrita, pero que da cuenta del carácter de una persona que utilizó el periodismo, ¿no es cierto?, para extorsionar. Y eso hay que decirlo con todo cariño a todos nuestros amigos en Lima, pero sobre todo en provincias y sobre todo en radio. Sabemos muy bien que esa no es una práctica que sea inexistente, ¿no? No podemos decir esto no existe, jamás se ha dado. No, yo voy y hago muchos trabajos de capacitación. Felizmente he tenido la suerte de trabajar en temas éticos con colegas de todas las ciudades del Perú casi. Y entre nosotros pues ya se habla con franqueza, ¿no? Claro. Y tú dices, oiga, la noticia no se vende, pues, es la primera cosa que ahí todos aplauden, pero ese es uno de los temas centrales. Y en este caso, el denunciante logró acreditar que había sido extorsionado, y lo que hicieron la señora congresista y su padre es dilatar la acción para que prescriba. Nunca fue absuelta, nunca fue juzgada, nunca hubo un proceso. Se parece a ciertos fujimoristas, por cierto, o Alan García. No, pero el denunciante afirma enfáticamente que fue insultado sin causa alguna, una y otra vez, y los insultos están ahí, ¿no es cierto? Chinista, le decía, ¿no? Buen insulto, chinista. Entonces, no es posible que una persona que haya tenido esa conducta quiera pasar una ley donde ningún acusado por corrupción, investigado por corrupción, podríamos verlo, si lo hubieran empleado extorsionadores, por ejemplo, ningún extorsionador puede trabajar en un medio de comunicación. Eso estaría muy bien. Tendría que probarse que en sí lo es, ¿no? Claro, y no puede postular al Congreso tampoco. Claro. ¿No? Entonces, pero son cosas pues que los votantes no saben, porque no se hacen evidentes en el momento, porque con 2 meses no es posible hacer evidente. Y la congresista de Mayo me dedicó a mí una columna, me la pasaron, no la leo, repleta de insultos también, pero donde llegaba a probar lo que yo afirmaba, que había una presión sobre las mujeres de la bancada y que éstas se encerraban en el baño a llorar, lo cual había sucedido. Y esa presión era cierta. Y ella es una de los brazos que presiona. O sea, ella no es de las, digamos, que acoge, sino más bien de las que presiona. Entonces, este brazo ejecutivo de Keiko Fujimori está metiendo en un lío a Keiko Fujimori, más grande del que ya se metió la semana pasada cuando salió a hablar. Que fue por lana y salió trasquilada, porque resulta que hoy en día el partido fujimorista es un partido, gracias a Kenji, percibido como homofóbico, sí, ¿ya? Como que pretende controlar los medios de comunicación, ¿no? Que quiere vendetas contra los medios de comunicación que no apoyaron a Keiko Fujimori, a Kenji por oponerse a esa situación. Exactamente, claro, ¿no? Sí, entonces, sí, por oposición, tú dices, sí, pues no hay nada que hacer, esto es así. Tremendo. Bueno, vamos a hablar de varias iniciativas justamente legislativas y de la situación internacional con Mr. Donald Trump, que está muy extraño, comportándose de forma muy extraña, y comentaremos esto con Ramiro Escobar en unos minutos. Pero vamos a la pausa ya. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Quédense con nosotros.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 21 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. El presidente regional del Callao, Félix Moreno, cumple prisión preventiva en estos momentos, Rosa María. Así es, esa es la noticia del día sábado, donde finalmente se acordó que las acusaciones contra Félix Moreno, que están basadas ya en 2 testimonios, no solamente en uno, del colaborador eficaz o de la persona, no sabemos si tienen categoría de colaboradores eficaces o no, además, esta fuente brasileña, fue corroborada por el señor Gil Chavit, quien él sí solicitado colaboración eficaz y ha dicho que ha estado presente en reuniones que confirman lo afirmado por la fuente brasilera, que señalan que el señor Félix Moreno pidió y recibió $2 millones de coima por la construcción de la costanera de Odebrecht, dinero que fue derivado, según el señor Gil Chavit, a el señor Fabre, cosa que le ha negado en todo momento, y reclamando él un porcentaje por haberlo puesto en contacto con Odebrecht. Esa es la parte del testimonio del señor Chavit que no me cuadra, ¿no? O sea, yo creo que el señor Moreno podía llamar a Barata en una y no necesitaba al señor Gil Chavit. No entiendo por qué necesitaba un intermediario. Pero en fin, tal vez el intermediario se requería para el manejo del dinero. No lo sé. Lo cierto es que en ese caso, o sea, Moreno él dice, yo no recibí un centavo. Lo que tiene que contar es si mandó pagarle a su asesor con ese dinero o a la empresa que contrató el asesor. Pero no deja que le hagan preguntas, pues ese es el tema. Terminó esa conferencia y... no, claro. Porque la pregunta es obvia, ya usted no recibió un centavo, pero pidió que Odebrecht pagara los honorarios de su asesor para la reelección. Y si te dice que sí, entonces lo que te está diciendo es que efectivamente lo coimearon, pero pagándole al asesor que necesitaba para la campaña. ¿Ok? Ahora, lo que es cierto es que efectivamente el Callao está sufriendo por 20 años de un mal gobierno, lamentablemente, que está haciendo agua. Tú no puedes tener a los 2 principales dirigentes de Chimpún Callao preso, ¿no es cierto? Y además, como ocurre también, tenemos al presidente de la comisión Lavallato, el señor Albrecht, también chalaco, también de procedencia del mismo grupo, que también está con Yaya, como dicen, y el vicepresidente del Callao, vicegobernador, también está sujeto ya a una sanción de la Contraloría y se tiene que inhabilitar a este señor. Con lo cual, la verdad que la gobernación del Callao va a quedar acéfala. Felizmente hay elecciones el próximo año, pero digamos, el Consejo va a tener que elegir a otra persona y esperemos que, digamos, el próximo año la gente tome mejores decisiones. Código de ética, esa es la propuesta que tengo desde la campaña. Y ya, sí, hay un código de ética muy sencillo, ¿no? Muy malo. Sencillo es un adjetivo generoso, Rosa María. Es muy malo. Sí. Cualquier código de ética, por ejemplo, de abogados, sí, tiene un capítulo entero que desarrolla el tema del conflicto de interés. Por ejemplo, aquí solamente hay un artículo muy vago, ¿no? Muy vago. Muy vago. Y de otro lado te dicen cuándo es un conflicto de interés sobreviniente, cuando es un conflicto de interés potencial, cuándo es excusable, cuándo no es excusable. Todo un desarrollo conceptual absolutamente fundamental que aquí no existe. Ahora, hay que decir una cosa, que el Código de Ética de la Administración Pública en general tampoco tiene ese desarrollo. Lo que sucede es que hay una idea de los códigos de ética como si fuese un manual de buena conducta, una aspiración deontológica. Y no, los códigos de ética en el mundo, y acá Beatriz Boza ha tenido un estupendo desarrollo de la propuesta de Código de Ética de Abogados de la Universidad Católica. El Código de Ética es como cualquier cuerpo normativo, algo que tiene que ser muy preciso, muy desarrollado y con un objetivo absolutamente claro, que es tutelar la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Así es. Sí, bueno, yo enseño ética, así que algo sé del tema y es muy complicado. El problema es que a veces es efectivamente, no puede ser como dicen siempre, un código ya absolutamente casuístico porque finalmente no va a cubrir todas las situaciones posibles y para eso necesitas un tribunal que tenga criterio. Pero basta con que se desarrollen los principios de manera adecuada y el resto de la casuística se encarga con jurisprudencia clara, efectivamente. Claro. Ahora, todo lo que estamos diciendo funciona cuando hay buena voluntad, pues ¿no? Sentido del deber, patriotismo, etcétera. Pero ¿qué viabilidad real le ves al proyecto con 72 congresistas del fujimorismo que no van a querer soltar el poder que tienen ahora manejando? María, te voy a ser absolutamente sincero. Si no logramos que se investigue un caso escandaloso de pedofilia, como el caso del sodalicio, si no logramos que se proteja en lo más mínimo, que es el respeto a la vida y la no discriminación, a la población gay,
en ambos casos porque el fujimorismo no lo acepta. Yo dudo muchísimo que un caso que los interpela tanto como el control ético del Parlamento vaya a tener éxito. Lo que no quita que nosotros tenemos que insistir en este tema, porque para eso hemos sido elegidos. Lógico. Pero sí, no le tengo mucha confianza a la bancada fujimorista. Salvo que Kenji logre juntar con 10 o 15 que junte, voltea el partido, ¿ah? Es verdad. Y eso lo veremos en el Pleno. Ahora, yo creo que los 10 o 15 que junten serán severamente sancionados por eso. Ahora, hay algunas cosas, por ejemplo, en la Comisión de Ética que hay que tener en cuenta respecto a la hoja de vida. Y esta es una información que me dieron fujimoristas, ¿ah? La hoja de vida, en el caso del fujimorismo, no la llenan los postulantes, la llena el personero. Entonces, claro, y si eres una persona que no ha sido elegida por las bases, pero ya no eres de mucho del agrado de la cúpula, te lo llena poniéndote maestría, por ejemplo, cuando tienes estudios de maestría, y tú le has dicho, tengo estudios de maestría. Entonces, conozco el caso de una persona que llenó a mano la hoja de vida, la entregó al personero, y el personero puso otras cosas. Entonces, es un tema que tiene que investigarse, Rosa María, porque ahí sí, a diferencia de nuestra propuesta de código de ética, habría un problema en cuanto a la independencia y autonomía del congresista. Rosa María, lamentablemente tengo que dejarte. Sí, yo encantada de haber estado conversando con Alberto Belaúnde, congresista de la República. Encantado de ir a tu programa cuando desees. Así es, encantados nosotros también, porque además estamos muy cerca del Congreso. Muy bien, 8:35 de la mañana, vamos a una pausa, regresamos con temas internacionales y también tenemos, por supuesto, muchos comentarios sobre la situación que sigue siendo complicada en el Perú. O sea, las lluvias han felizmente parado, pero ahora tenemos un programa de rehabilitación por delante, porque las carreteras, la infraestructura, en fin, todo lo que teníamos hecho no han todavía no están en óptimas posibilidades de que se pueda ir pues de Lima a Tumbes, ¿no? Está clarísimo. Y la noticia es que estoy viendo que han suspendido el cobro en 2 estaciones de peaje, lo cual me parece lo lógico, ¿no? Porque si no hay carretera, ¿qué peaje te van a cobrar? Ahora ustedes dirán, ¿con qué plata se va a hacer la carretera si no se cobra peaje? Bueno, en realidad el peaje es para el mantenimiento de la carretera, no para la construcción. Jamás ha sido el peaje una forma de construir, sino de cubrir el mantenimiento de la carretera, salvo las concesionadas, ¿no? Entonces, yo supongo que esto es una señal de sí, estamos trabajando, justamente tenemos un incentivo mayor para apurarnos, porque finalmente el Estado lo que quiere es cobrar sus peajes nuevamente. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:40, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vamos ahorita con el congresista, con nuestro invitado Ramiro Escobar, pero que estábamos comentando acá fuera del aire, un caso muy curioso que es el caso de la congresista García de Piura, caso conocido como que ha mentido en su hoja de vida, que se tiene que aplicar sanciones, y que ahí si el fujimorismo no se hace problemas, ¿no? Y lo que nadie ha investigado es cómo llega la congresista García a la lista. La congresista García llega a la lista del fujimorismo litigando contra el fujimorismo. O sea, ella entabla un proceso administrativo porque la sacan de la lista. Ella no era fujimorista, ella era una abogada conciliadora en Piura y conocida en todo el Bajo Piura porque tenía un centro de conciliación. Y le dicen, ¿por qué no te presentas en las elecciones internas? Entonces ella se presenta, gana, arrasa, pero a la hora de la inscripción no le inscriben a ella, sino al esposo de un alcalde. Entonces ella se presenta ante el jurado en realidad y dice, no señor, a mí me corresponde ese lugar. Yo me lo he ganado en una elección interna. Y al 5 días antes de las elecciones nacionales, le aceptan su pedido y ella va como la persona con el número 5 de la lista. Y gana. Desde ahí empezó su calvario. Porque le han pasado cosas curiosas. Por ejemplo, le han dicho que no ha ido al colegio, ¿no? ¿Y por qué? Porque sus certificados de notas han desaparecido del agujero y del colegio. Y sin embargo tiene un recorte periódico donde el director de su colegio la felicita por haber entrado en primer puesto a la Universidad Nacional de Piura. Entonces, ¿cómo diarios lo pueden felicitar, no? Claro. Ya, 2, la acusan de haber puesto maestría. Dice, yo nunca he puesto maestría, yo he puesto estudios de maestría porque no hice la tesis. Nada más. ¿Ya? Pero el personero te lo llena de tal manera que te friega. Ahora, le han dicho que nunca hizo la maestría tampoco. Tiene las fotos de la graduación, la placa con su nombre, tiene el recordatorio, o sea, todas las pruebas, más todos los por compañeros de clase, ¿no? Entonces,
te atrapa. ¿Y quién la persigue? El fujimorismo. Estamos hablando de que se escogen congresistas o se plantean congresistas, los hacen ingresar, pero sí le ponen el elemento de manipulación. En este caso no querían ni siquiera que fuera ella la que entrara. Pero bueno. Entonces, peor todavía, es perseguida por los propios fujimoristas, pero no puede hacer nada. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, amigos y amigas, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que llega desde Ecuador con novedades, Rosa María. Desde Quito. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a esta edición de A Pensar Más, aquí en Lima, Perú, transmitiendo para toda nuestra red y por supuesto para el mundo entero. Sí, efectivamente, un viaje familiar a Ecuador me hizo estar en Quito viernes, sábado y domingo, una experiencia muy interesante que me permitió ver ahí in situ cómo se está movilizando la oposición a Correa. Tú sabes, todos los días hay, en las tardes, y en las tardes llueve, grupos como piquetes de personas que protestan delante del Consejo Nacional Electoral. Yo llegué a Quito con la idea de que la elección de Lenín Moreno era ya un hecho consumado, ¿no? Y sin embargo, se sigue exigiendo el reconteo de votos, se sigue exigiendo un resultado más transparente. De hecho, es un pedido del candidato opositor, sí, Guillermo Lasso, sí, que incluso ha mencionado el término fraude en más de una ocasión. Por supuesto. Y el presidente Correa, que no participa, por supuesto, en estas elecciones, pero que es un actor estelar, ¿no? Dedicó la sabatina, así se llama, a lanzar una serie de insultos, pero creo que nosotros los peruanos no estamos acostumbrados a ese lenguaje en un presidente. Claro. Bueno, me dicen que la prensa ya también es bien agresiva, tal vez sea de igual a igual, pero varias horas dedica los sábados, varias horas en cadena, o sea, tienes la obligación de escucharlo, por supuesto la gente apaga la televisión o el radio y no lo escucha, a insultar, pero insultar a los que no están de acuerdo con él o piensan distinto o tienen un punto de vista distinto. Entonces denunció un complot, o sea, un complot quiere decir que es una organización criminal, ¿no? Entre una estación de televisión que es Independencia, que es Acuavisa, y las encuestadoras. Una encuestadora, Cedatos, fue allanada con un fiscal. Sus computadoras fueron hackeadas, retiradas. Es una cosa impresionante. Acá tú no entras a una casa encuestadora, pues, y te llevas la computadora, ¿no? Claro. Y, por supuesto, todos denunciados ante la fiscalía, de fraude, etcétera. Entonces, a mí lo que me llama la atención, yo le decía eso a la familia con la que estaba allá, es, fíjense, si este hombre está tan seguro de que ganó, y se siente tan empoderado, y está tan tranquilo con que su candidato ganó las elecciones, ¿por qué? ¿A qué todo este show? Claro. Entonces, no tendría necesidad. Entonces un ecuatoriano me dijo, mire, es que Quito tumba presidente, pues. Ya, así pasó con Lucio Gutiérrez. Los piquetes eran chiquitos los primeros días. Y hay una situación económica muy difícil en Ecuador, y Correa no es tonto en eso, es un político muy audaz. Entonces, normalmente tú en una situación como en la que él está, dirías, unidad nacional, ya terminaron las elecciones, todos somos hermanos, acabamos las divisiones. Busca salir bien, ¿no? O sea, sí, siempre normalmente apelas al discurso de unidad nacional. Tienen lluvias en la zona de la costa, o sea, sí, están tan fregados como nosotros. No es verdad que no ha pasado nada, hay damnificados, hay problemas. Entonces, apelarías pues a ese tipo de lenguaje para salir del caso, y soy Lenín Moreno es presidente, lo proclaman y se acabó. No, es completamente agresivo. Además, alrededor del centro y muy cerca al Consejo Electoral hay cámaras de vigilancia, de videovigilancia, que el presidente usa durante los sábados para ir sacando videos, ir, miren, fulanito tal, Ismael Soto, a ver, ¿quién es Ismael Soto? Ismael Soto no ha pagado sus impuestos, y sale a protestar. Cosas así, claro, alucinantes. O sea, es increíble cómo pueden hacer cosas de esa naturaleza tan agresivas contra personas particulares, ¿no? Para amedrentarlos, para que no salgan, para que no protesten, para que no haya oposición. Ahora, ¿cómo te mantienes en el poder 10 años? Me explicaron, bueno, muy fácil, dándole a cada uno algo, ¿no? Entonces, efectivamente, Correa no tiene un partido sólido, con bases institucionalizadas, ¿no? Pero sí supo darle a cada uno algo. Sí, yo pregunté, ¿pero cómo es eso? Bueno, me dijo, a la clase alta le dio negocios. La clase alta es rica porque ha hecho negocios con el Estado. Y negocio significa construcción. La cantidad de infraestructura, todo el dinero del petróleo, es 10 años de bonanza, se lo gastó en infraestructura.
donde además participan, por ejemplo, en la construcción del aeropuerto, Camargo Correa, en la construcción de la autopista, Odebrecht. Y tú sabes que nadie en la prensa ha levantado, digamos, el tema como lo hemos levantado en el Perú. O sea, ahí hay mucho por investigar. Y es evidente, me dicen, que por signos exteriores de riqueza hay gente que se ha enriquecido desde el Estado. Han robado mucho con estas empresas, dinero del Estado. Entonces falta que todo eso se descubra, se investigue, pero es difícil investigar en Ecuador porque inmediatamente el Estado te acalla, te persigue, te mete preso, hay controles a la prensa bien duros, es duro trabajar como periodista en Ecuador porque la prensa está sumamente hostilizada verbalmente por el presidente y judicialmente por un poder judicial, digamos, adscrito a las voluntades de control del presidente, pero aún así se informa, ¿no? Y se trabaja. Y luego, y hay medios independientes, aún así, que es lo más impresionante de todo. Claro. Entonces, eso lo diferencia de Venezuela. Claro, que ya prácticamente no hay. No, todavía hay, pero trabajando con muchas dificultades. Claro. Y el costo de vida se ha vuelto muy alto. Te decía, a los ricos les dio negocios. A la clase media le dio trabajo, porque amplió el Estado. Tú no te puedes imaginar, todo el mundo tiene un pariente que trabaja en el Estado. Entonces hay 70 organismos con rango ministerial. Claro. O sea, entre ministerios y rango ministerial, 70. Puestos de trabajo hay. Ministerio del Buen Vivir, Ministerio de la Felicidad. No te puedes imaginar. Uno donde sacaron un video genial donde hacían yoga al mediodía y comían fruta a las 4 de la tarde. No decían, ¿qué es esto? Este es un ministerio. Entonces, claro, la clase media tiene trabajo. Y los más pobres han recibido subsidios del Estado directos, bonos, durante muchos años. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Se acabó la plata, se acabaron los negocios, no hay más infraestructura grande, se acabó la plata y los sueldos del Estado están congelados hace mucho tiempo y se acabó la plata y el subsidio ofrecido que iba a crecer después de estas elecciones no ha crecido. Entonces, vivir hoy en Ecuador es carísimo para un peruano, es carísimo, ustedes no se imaginan. Primero porque todas las importaciones están sobrecargadas de aranceles, o sea, tributos. Entonces, todos los licores, por ejemplo, una botella de pisco peruano puede valer unos $100. Es impresionante. Y lo más básico que aquí podemos encontrar, digamos, como un sencillo o cosas así, un pan o mira, arroz. El pan y el arroz es caro. O sea, todo lo que sea productos agrícolas que vienen de la costa son caros. Claro. Porque el flete es caro, a pesar de que lo único que es barato es la gasolina. Pese a que se produce allí. Así, la gasolina sí está subsidiada por el Estado, es baratísima. Pero eso es una bomba de tiempo también. Claro, por eso es que se saca de contrabando gasolina de Ecuador al Perú. Sí. ¿Ya? Eso es un real. ¿Ya? Pero todo lo demás, oye, los zapatos, la ropa, no sé, un par de zapatos para un niño te puede costar $100, ¿no? Y no ganas así, tampoco, no es que ganes para poder, no. Entonces, el costo de vida es muy alto. Y cosas increíbles creadas por Correa, ¿no? Por ejemplo, impuestos que no existían, impuestos a las herencias, impuestos a la plusvalía. Entonces, él ha hecho esta tremenda autopista que va de un lado al otro de la ciudad. Entonces, ha establecido que si tú vendes tu casa en un valor mayor a la que la compraste, lo cual suele suceder, ahí tienes una plusvalía que te la ha generado la carretera. Y le tienes que entregar al Estado el 70% de la diferencia. 70%. Entonces nadie puede vender su casa. ¿Por qué? Porque a tener una carretera, esa casa cobraría más valor. Así es. Y como ha cobrado más valor, tú le tienes que entregar al Estado por las mejoras 70. O sea, acá han habido impuestos por mejoras en el Perú, pero jamás el 70%, es absolutamente confiscatorio, ¿no? 70%. Entonces nadie puede vender su casa. Hay un mercado inmobiliario que creció, pero que se alquila todo. Entonces, obviamente, los precios de los alquileres están en el suelo, las rentas son muy bajas, la gente que vive sus rentas se ha visto castigada también. Entonces, tú tienes ahorita una clase media castigada, una clase pobre que sigue siendo igual de pobre que hace 10 años, el índice de desempleo ha vuelto a ser el mismo que hace 10 años, cuando entró Correa. Entonces, son más formales que nosotros, eso sí, hay mucha formalidad. Pero eso es una bomba de tiempo. O sea, eso no. Muchos creen que esta jugada de Lenín Moreno es dejarlo no los 4 años, sino que él abdique en favor del presidente. No, abdique es una palabra real, de la realeza. Que él renuncie en favor del vicepresidente por razones de salud, ¿no es cierto? Y así continúen más tiempo. Pero en general, lo que se nota es un país partido en dos. Eso está clarísimo. El resultado es un país partido en dos, igual que acá, ¿no es cierto? Pero con la diferencia de que Lenín Moreno no se ha vuelto más popular después de las elecciones y que la sensación de fraude es muy grande.
pero muy grande, muy grande. Sobre todo en muchas instancias, ¿no? O sea, no puedes tener elecciones libres sin prensa libre, ¿no es cierto? Y en fin, y un presidente muy agresivo que estaría tranquilo, ¿no? Si ya cree que ganó, pues no. Pero no las tiene todas consigo. Ahora, ese 50% o esa polaridad, esa parte que está a favor o en elecciones al partido de Correa, digamos, ¿creen en él? O asumen cosas, pero a pesar de eso, igual votan por él. Algo así como el que son roba beneficiarios. Mira, Ecuador tiene 14 millones de habitantes, 2 millones de habitantes en Quito, o sea que es una ciudad muy amable, muy cómoda. Sí. Pero tiene, por ejemplo, 1,5 millones de personas que reciben beneficios del Estado, subsidios directos del Estado. O sea, 500.000, no, 300.000 personas reciben subsidios directos del Estado. Son familias de 5. Quieren mantener esa situación. Eso te mueve 1,5 millones de personas en cualquier movilización. Sí. En cualquier movilización. Pueden llenar una plaza en 5 minutos. ¿Ya? Porque tienen una clientela. Es lo que me decían. Él ha sabido darle, ¿no? Los empleados públicos igual. Los empleados del Estado quieren seguir en este Estado burocrático gigantesco que les permite tener trabajo. O sea, pues que venga alguien y decirle que va a tener un Estado más pequeño, en el sentido de menos burocracia, digamos, significa menos puestos de trabajo. Ni hablar. Claro. Ni hablar. Entonces, hay un grupo de gente que vive de ese Estado creado por Correa, es un Estado asistencialista, un Estado supuestamente redistributivo, ¿no es cierto? Pero con un estándar, con un costo de vida muy, muy alto, pero muy alto. Además, que quiere ser controlado de la forma en la que se hizo acá en los 80s, que ya sabemos que no funciona, y 70s y 80s, aranceles muy altos, entonces no hay una industria local pequeña, mala y protegida, que te vende caro, claro, porque el otro es más caro. Que eso es lo peor que puedes hacer, eso hace que los precios no bajen para nadie, control de precios, se persiguen a los especuladores, las mismas tonterías que proponen a veces acá, ¿ya? Eso es una tontería, eso no funciona, el mercado no funciona así. No es el sistema económico actual tampoco. Ahora, lo que me sorprendió es que no hubiera tanto contrabando, ¿no? Porque normalmente al toque surge, acá en Perú el mercado negro al día siguiente. Encontré en el centro, sí, cosas que yo sabía que eran de procedencia peruana que te las vendían a $1 a la mano, ¿no? Pero poco contrabando para la cantidad de diferencia de precio que hay, porque es un Estado muy policial, pero muy policial. Mira, no te imaginas, te pueden denunciar por cualquier cosa. Entonces, pero por cualquier cosa. Entonces, viven muy atemorizados de ser denunciados. Y como el presidente aparece pues denunciando a ciudadanos comunes y corrientes en televisión, cualquiera se siente hostigado. Claro. Entonces es un Estado muy policial. Yo me sorprendí bastante. Más formal que el nuestro en general, hay más formalidad, pero además un país dividido también, porque la costa ha votado en un sentido y la sierra ha votado en otro sentido, pero completamente distinto. Entonces, interesante. Ecuador es siempre un país interesante para los peruanos. Ahora, hermoso, digamos, la geografía. Quito se parece mucho a los cusqueños que nos están escuchando, al Cusco, se parece mucho al Cusco. El casco viejo, digamos, de la zona central de Quito, tiene, por supuesto, una iglesia de la Compañía, una iglesia de San Francisco con una plaza preciosa, una catedral también importante, ahí la misma distribución, ¿no? El Cabildo, el Palacio de Gobierno, la catedral, que para cualquiera que esté en una ciudad andina, pues es perfectamente familiar, sí, ¿no? Entonces, y un centro bien cuidado. Un centro muy bien cuidado. Qué ejemplo. Deberían pasearlo por ahí a Castañeda todas las semanas. Fíjense, las casonas antiguas, con una mano de pintura, ¿no es cierto? Les ponen maceteros con geranios, nada más. Y claro, bueno, llueve. Entonces al llover todo se pone verde, todo se limpia, las calles están muy limpias. Ahora, ves cosas, disculpen ahora, pero ves cosas que no deberías ver. Yo estaba ayer a las 10:30 de la mañana en el centro, al lado del convento de Santa Teresa, no de Santa Teresa, sino es el convento de las Carmelitas, donde la prostitución se ejerce a plena luz del día. Y tú ves que no es una prostitución de élite, no, es gente que seguramente tuvo un pasado mejor, pero que tiene un presente bien duro. Es prostitución de pobreza. Y ya, o sea, alto que te das cuenta, ¿no? Entonces esas son unas señoras, porque eran mujeres mayores, ofreciendo sus servicios. Y yo no me di cuenta, estaba parada junto a una de ellas, y mi marido me llamaba a la otra esquina y me decía, le estás malogrando el negocio. ¿Ya? Yo no creo que me reclamen a mí ningún servicio, le digo, pero no estoy compitiendo. Pero en varias esquinas alrededor del convento. Ya a las 10:30 de la mañana. Y además ayer era Domingo de Ramos y el centro de Quito estaba cerrado a los automóviles, era peatonal, muy cómodo,
Entonces muy bonito, y además cientos de gente caminando con sus palmas y todo, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué está pasando acá? Y esa es pobreza. Esa es pobreza. Y ambulantes en cantidad en el centro, que obviamente son, me imagino, ilegales, prostitución, ambulantes en el centro de Quito, patrimonio de la humanidad, muy bien cuidado, pero al mismo tiempo estos contrastes, ¿no? Entonces, acá está pasando, acá la están pasando duro. Como me